El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que a través del libro El Compendio del Catecismo y este espacio homónimo de Radio María queréis madurar la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con nuestra reflexión de los artículos del credo. Estamos en el primero de ellos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después de haber visto cómo Dios revela su nombre, yo soy el que soy, Yahvé, profundizábamos en el significado de este nombre y cómo el único que es, en sentido estricto, es Dios, que posee la esencia plena. Todo cuanto existe recibe su ser de Él. Hoy vamos a continuar reflexionando sobre el nombre de Dios y veremos precisamente por qué es tan importante que Dios nos haya revelado su nombre. Sabemos que Él es la esencia y que la esencia de Dios es el amor. Por eso toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Nos abrimos al amor de Dios e invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Es justo y bueno que te demos gracias, Padre Dios. Bendito sea tu nombre, porque te vemos y te manifiestas en perfecta epifanía, en la entera creación, en todo lo bueno que hay en cada ser humano y en cada rincón de belleza y bondad. Todo lo bueno y lo más hermoso no es sino tu huella. Te has revelado por igual a unos pobres pastores de Israel y a unos gentiles extranjeros. Te haces visible a cuantos te buscan de verdad, a los sencillos de corazón, pero te ocultas a la gente importante y entendida que se sienten tan seguros de sí mismos que ya lo tienen todo, lo saben todo y creen que no te necesitan. No podemos ni imaginarte en las alturas de los cielos, porque no estás allí arriba ni lejos, sino aquí mismo, en todas tus criaturas. Es baldío también nuestro intento de encerrarte simplemente en un templo, porque estás en todas partes como estás en ellos. Te podemos ver, más bien te habríamos de ver en todos los seres humanos. Uniéndonos como hermanos a todos ellos, entonamos en tu honor un himno de alabanza. Pues tú eres santo, pues tú
Llevamos al menos 2 programas hablando del nombre de Dios, el nombre Elohim y sobre todo el nombre Yahvé, yo soy el que soy, y de ahí la pregunta 39, ¿solo Dios es? Vimos el profundo significado del término Yahvé y hoy vamos a averiguar por qué es tan importante la revelación del nombre de Dios. Es la pregunta 40 del compendio del Catecismo, que responde: al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el santo por excelencia, rico en misericordia, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Y cita el compendio del Catecismo a Santo Toribio de Mogrovejo cuando dice: Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad. Dice el Catecismo Mayor en el punto 203 que Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Hay que tener en cuenta que para la Sagrada Escritura el nombre no es algo caprichoso o arbitrario, lo decía en el programa anterior, sino que expresa el ser y la misión, de manera que un cambio de nombre supone una transformación profunda y una nueva misión. Dios le cambió el nombre a Abraham para llamarle Abraham, y el caso más claro es el de Simón, a quien cambia el nombre a Pedro. Esta profundidad de lo que expresa el nombre hay que tenerla en cuenta también y de manera especial cuando se trata del nombre de Dios. ¿Por qué? Para la mentalidad antigua, el nombre no era un puro sonido. Entre el nombre y quien lo lleva existe una relación esencial. El individuo existe en el nombre y, por consiguiente, el nombre contiene una afirmación sobre la naturaleza o la potencia de quien lo lleva. Esta concepción tenía una importancia constitutiva para la vida cultural del Antiguo Oriente. Para los antiguos era un hecho indiscutible que las potencias divinas rodeaban y determinaban misteriosamente la vida de los hombres, pero esta certeza no consolaba en modo alguno al hombre. Mientras no supiera qué divinidad era aquella con la que debía entendérselas, es decir, mientras no conociera su nombre y no le fuera posible invocarlo o ponerla a su favor o a favor de sus necesidades. La divinidad debe primero levantar un memorial a su nombre en el ámbito de la existencia humana, si no el hombre no podrá jamás invocarlo. Por lo tanto, el culto, la relación comunitaria entre la divinidad y el hombre era imposible sin el nombre divino, pues le faltaba el medio de influenciar a la divinidad. No se trataba solo de entregarse voluntariamente a ella por motivos de gratitud, sino que el hombre tenía y tiene todavía el deseo egoísta de poner a la divinidad al servicio de sus intereses terrenos en la medida de lo posible, incluso hasta el caso de llegar a practicar magia con el nombre divino. Hay que tener, pues, mucho cuidado de no confundir la religión con la magia y no creer que conocer el nombre de Dios es para hacer un uso mágico de este. El Papa Francisco lo recordó en una de sus catequesis, hablando de los hechos de los apóstoles cuando atraviesan la ciudad de Éfeso, mostrando la fuerza salvadora de Cristo. San Pablo bautiza a unos hombres en el nombre de Jesús
y estos experimentan la efusión del Espíritu Santo que les regenera. En ese momento hay muchos prodigios que suceden por medio de los apóstoles. Podéis leerlo en el capítulo 19 de este libro de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Los enfermos sanan, los posesos son liberados, y esto sucede porque, como dice Jesús, el discípulo se parece a su maestro y lo hace presente comunicando a los hermanos la vida nueva que han recibido de él. La potencia de Dios que irrumpe desenmascara a los que quieren usar el nombre de Jesús para hacer exorcismos sin tener autoridad para ello, y revela la debilidad de las artes mágicas, que son abandonadas por un gran número de personas que eligen a Cristo y prefieren abandonar la vía mágica. Es una auténtica sacudida para la ciudad de Éfeso, que era conocida por su práctica mágica. El libro de los Hechos de los Apóstoles enfatiza así la incompatibilidad entre la fe en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo, no puedes recurrir al mago, porque la fe es el abandono confiado en las manos de un Dios fiable que se nos da a conocer no mediante prácticas ocultas, sino por revelación y con amor gratuito. Decía el Papa: quizá alguno de vosotros me dirá, esto de la magia es algo antiguo, hoy en día la civilización cristiana ya no cree en esto, pero tened cuidado. Sigue diciendo el Papa Francisco: yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros vais a que os lean el tarot? ¿Cuántos de vosotros vais a que os lean las manos, las adivinas, o que os echen las cartas? Incluso hoy en día, en las grandes ciudades, los cristianos practicantes hacen estas cosas. Y a la pregunta, ¿pero por qué si crees en Jesucristo vas al mago, al adivino y a toda esa gente? Responden: yo creo en Jesucristo, pero para tener buena suerte voy también allí. Por favor, dice el Papa, la magia no es cristiana. Esas cosas que se hacen para adivinar el futuro o adivinar muchas cosas o cambiar situaciones de la vida no son cristianas. La gracia de Cristo te lo trae todo. Reza y confíate en el Señor. Por eso Dios revela su nombre no para que podamos manipularlo, como hace la magia, sino para que podamos confiarnos en Él, que se nos revela, como veremos, como el Dios de la verdad y del amor, como un Dios personal. La oferta que Dios hace al revelar su nombre puede ser traicionada y manipulada para aprovechar el nombre de Dios en el propio interés no siempre bien intencionado y pervertir la amistad ofrecida por Dios al manifestar su nombre, convirtiéndola en un modo de controlarlo usando su nombre de forma mágica. Por eso, el nombre de Dios, como ya veremos, permanece en cierta medida misterioso. No basta saber y pronunciar el nombre de Dios para entrar en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 21. Entonces, la gran diferencia entre invocar el nombre de Dios de forma mágica e invocarla de forma religiosa es que, mientras que la magia pretende manipular a Dios, poner a Dios a nuestro servicio para que cumpla nuestros deseos, muchas veces caprichosos, la religión invoca el nombre de Dios para someternos a Él, para fiarnos de Él, para ponernos en sus manos. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Antes de profundizar en la revelación fundamental del nombre de Dios en el encuentro de Moisés con él en el episodio de la zarza ardiente, el Catecismo nos recuerda que Dios tiene varios nombres. No debe extrañarnos que ningún nombre pueda abarcar todo el ser de Dios y que dentro de la forma progresiva que Dios ha elegido para revelarse al hombre, haya ido manifestándose con diversos. Aunque ya hablamos en su momento del nombre de Elohim y del nombre de Yahvé, vamos a hacer un repaso rápido de algunos de los principales nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Con frecuencia se le denomina Dios de vuestros padres, en concreto, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Hasta Jesús, en el capítulo 12 de San Marcos, versículo 26, lo llama así. Se trata de mencionar al Dios que salió al encuentro de cada uno de los patriarcas, comenzando con ellos una relación personal de amistad e iniciando en esos encuentros la historia de la salvación. También se le menciona como Sadai, el Dios de la montaña, el elevado, el todopoderoso. Se le menciona también como el Yon, que significa altísimo, el superior a todos, para expresar su trascendencia. En algunas ocasiones se le denomina simplemente El, que es el nombre común de Dios en el entorno de Israel y se usa para formar multitud de nombres propios que incluyen el nombre de Dios. Por ejemplo, Israel, Natanael, Rafael, Daniel, Ezequiel, Joel. Hay muchísimos nombres que tienen la terminación El, que alude a Dios. Y además, como ya vimos, se le denomina Elohim, que es la forma plural de Eloah, pero que no se emplea para denominar varios dioses, sino la plenitud de la divinidad en Dios, un plural que denota soberanía y dominio. Muy importante es el nombre de Adonai, que llama a Dios Señor, o más exactamente mi Señor, el soberano, el que gobierna. Este nombre, aplicado a Dios, tendrá continuidad a través de su traducción griega en el Kyrios, con el que se denomina también a Jesús en el Nuevo Testamento. Podríamos clasificar en 3 grupos los 7 nombres sagrados del Antiguo Testamento. El primer grupo expresa la relación de Dios con el mundo y con los hombres. Por ejemplo, el nombre El, que sería el fuerte, el poderoso, Elohim, el que posee la plenitud del poder, o Adonai, el Señor, el soberano, el juez. El segundo grupo designa más bien las percepciones internas de Dios. Shaddai, el omnipotente, el Yom, el altísimo, Kadosh, el santo, y el tercer grupo comprende el nombre propio y esencial de Dios, que es Yahvé. Esta diversidad de nombres no se opone a que realmente el Dios de Israel tiene solo un nombre que podríamos considerar como nombre propio, con las reservas que diré ahora. El nombre se dio a sí mismo en el encuentro con Moisés por medio de la zarza ardiente. Por poneros un ejemplo, Yahvé tenía un solo nombre. Marduk, otro dios, tenía 50 nombres con los cuales los himnos celebran su gloria como vencedor de Tiamat. De manera semejante, el dios Ra, el dios egipcio, es el Dios de los muchos nombres. Esta abundancia es, sin duda, el resultado de la combinación de tradiciones más antiguas, pero esta pluralidad creaba a su vez una incertidumbre y así la teología culta mantuvo en secreto el verdadero nombre de Amón. En la oración babilónica llamada plegaria penitencial a un dios encontramos esa misma incertidumbre basada en la ignorancia de los nombres. Yahvé, sin embargo, posee un solo nombre y todo su pueblo lo conoce. Es significativo que Israel no conociera semejante acumulación de los nombres divinos. Yahvé, como dice el Deuteronomio, es uno solo e incluso las alabanzas supremas van dirigidas exclusivamente a este nombre único, Yahvé. Sin embargo, lo más importante es que este nombre no podía ser objetivado ni manipulado. Ninguna interpretación teológica podía abarcar su misterio. En realidad, Israel dio también ocasionalmente otros nombres a su Dios, como el Yon, Altísimo, Adonai, Omnipotente, que no son raros. Esto no implica una limitación de lo que hemos dicho sobre que hay un solo Dios con un solo nombre, porque estos nombres son residuos de tradiciones antiguas y no tuvieron nunca la intención de completar el nombre de Dios. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse y le dice: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede, lo quiere y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Yo soy el que soy. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Importantísimo texto, Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 15. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, yo soy el que soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio. Y por eso mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Él es, en palabras de Isaías 45, el Dios escondido. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es de siempre y para siempre, verdadera para el pasado. Yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir. Yo estaré contigo. Dios, que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Este encuentro de Moisés con Dios en el monte Sinaí, por medio del signo de la zarza que arde sin consumirse, es un momento clave de la revelación de Dios en la que manifiesta su nombre, Yahvé. Con este nombre, Dios se muestra y se oculta a la vez. No podría ser de otro modo porque Dios, infinito y trascendente, no puede ser abarcado por el ser humano y no hay ningún nombre que pueda definirlo de forma absoluta y precisa. La revelación del nombre de Dios da paso a la relación con Él y a la oración, pero, como ya he comentado, hace posible la manipulación de Dios por medio de la magia. Por eso, el nombre de Dios sigue siendo misterioso. Es lo que aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento en los que Dios quiere salvaguardar la manipulación de su nombre. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, el padre de Sansón pregunta su nombre a Dios, representado por el ángel del Señor, para asegurarse la inesperada aparición celeste mediante una relación cultual privada. Leo capítulo 13 de los Jueces, versículo a partir del 17. Manoch le preguntó: ¿cuál es tu nombre para que podamos honrarte cuando se cumplan tus palabras? El ángel del Señor le respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Es misterioso. Lo mismo le sucede a Jacob, que después de luchar toda la noche con Dios, le pregunta su nombre, pero no lo obtiene. Génesis capítulo 32, versículo a partir del 27. El hombre le dijo: suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó: dime tu nombre. Respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. También Moisés le pregunta a Dios por su nombre y en este caso sí obtiene una respuesta, pero que resulta misteriosa. Yo soy o yo soy el que soy. Por eso, más adelante se dirá en el capítulo 33 del Éxodo que no se puede ver su rostro.
Aunque es una teofanía incompleta que revelará nuevas características del ser de Dios. Es la trascendencia de Dios la que hace misterioso su nombre, como dice el libro de Job, capítulo 11. ¿Pretendes sondear el misterio de Dios? ¿Descubrir la perfección del Todopoderoso? Es más alto que el cielo. ¿Qué harás? Más hondo que el abismo. ¿Qué sabrás tú? Dios, por lo tanto, sí revela su nombre, pero manteniendo siempre su libertad, su trascendencia, su inasibilidad, la imposibilidad de aferrarse al nombre revelado para poder manipularlo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos hablando de por qué es tan importante la revelación del nombre de Dios. Pregunta 40 del Compendio del Catecismo. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo toda mi vida, oh Padre, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo toda mi vida, oh Padre, tuyo soy. Estás escuchando el Compendio del Catecismo aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, este espacio para apasionados buscadores de la verdad. Y hemos escuchado esta canción, un clásico de la música cristiana católica, porque estamos viendo el nombre de Dios y, como he mencionado, la diferencia entre la magia y la religión. Mientras que la magia pretende manipular a Dios, la religión, la relación filial con Dios que se nos revela como Padre, nos lleva a ponernos en sus manos, reconociéndonos propiedad suya. Continuamos, pues, hablando del nombre de Dios y cómo ese carácter misterioso de su nombre nos habla de su realidad trascendente y nos coloca en nuestra ubicación propia como criaturas. El Dios de nuestra fe, el que de modo misterioso reveló su nombre a Moisés al pie del monte Horeb, afirmando «Yo soy el que soy», con relación al mundo, es completamente trascendente.
Él es real y esencialmente distinto del mundo. Es inefablemente elevado sobre todas las cosas que son y pueden ser concebidas fuera de Él. Esto dice el Concilio Vaticano I, profesando la fe perenne de la Iglesia. Efectivamente, aun cuando la existencia de Dios es conocible y demostrable, y aun cuando su esencia se puede conocer de algún modo en el espejo de la creación, ningún signo, ninguna imagen creada puede desvelar al conocimiento humano la esencia de Dios como tal. Sobrepasa todo lo que existe en el mundo creado y todo lo que la mente humana puede pensar. A la pregunta ¿quién es Dios? Si se refiere a la esencia de Dios, no podemos responder con una definición en el sentido estricto del término, porque la esencia de Dios, es decir, la divinidad, está fuera de todas las categorías de género y especie que nosotros utilizamos para nuestras definiciones. Y por eso la esencia de Dios no puede definirse cerradamente de ninguna manera. Decía un santo padre, me dirás entonces, tú que ves, explícame la forma de Dios. Escucha, hombre. La forma de Dios es inefable e inexplicable, imposible de ser vista por los ojos carnales, porque Dios es, por su gloria, incomprensible, por su sabiduría, inigualable, por su bondad, inimitable, por su beneficencia, inenarrable, porque si le llamo luz, nombro una hechura suya, si le llamo palabra, nombro su principio, si le llamo razón, nombro su inteligencia, si le llamo espíritu, nombro su respiración. Si le llamo sabiduría, nombro una criatura suya. Si le llamo fuerza, nombro su poder. Si le llamo potencia, nombro su operación. Si le llamo providencia, nombro su bondad. Si le llamo reino, nombro su gloria. Si le llamo Señor, le digo juez. Si le llamo juez, le llamo justo. Si le llamo Padre, le llamo todo. Qué bonita frase es de un santo padre quizá no de los más conocidos, Teófilo de Antioquía. Este aspecto misterioso e inefable de Dios introduce de lleno al cristiano en esa forma de oración que va más allá de los conceptos y definiciones y busca a Dios directamente en una fe oscura que, sin embargo, ilumina de forma especial y lleva a una comunión más profunda con Él. El hombre, durante su vida terrena, entra en contacto con el Dios de la revelación en la oscuridad de la fe. Esto se explica en todo un filón clásico y moderno de la teología que insiste sobre la inefabilidad de Dios y encuentra una confirmación particularmente profunda y a veces hasta dolorosa en la experiencia de los grandes místicos. Pero precisamente esa oscuridad de la fe, como la llama San Juan de la Cruz, es la luz que infaliblemente conduce a Dios. Un dato muy significativo en la revelación a Moisés en el monte Sinaí es que Yahvé se identifica con el Dios de los padres, el Dios que salió al encuentro de Abraham, Isaac y Jacob. No es un Dios desconocido o un Dios nuevo, es el mismo que entró en la historia de los antepasados de Israel y les salió al encuentro. Hay una continuidad en el plan revelador y salvador a la vez que una plenitud. Dios va a cumplir las promesas hechas a Abraham. Va a salvar de la esclavitud a la descendencia de Jacob, pero ahora se manifiesta con más claridad revelando su nombre y entrando en la historia de un modo nuevo para salvar a su pueblo y establecer con él una alianza aún más fuerte que la que hizo con los patriarcas. Es el mismo Dios cercano y salvador el que se hace presente en un momento crítico de la historia de la salvación. El capítulo 3 del Éxodo se esfuerza en mantener de manera evidente la continuidad entre ambos. La revelación del nombre de Yahvé fue un acontecimiento de importancia incalculable para el pueblo de Israel, pero no fue el comienzo de la revelación. Yahvé se identifica con el Dios de los padres. El nombre, que aparece en el capítulo 3, versículo 6 del Éxodo, no es fácil de traducir por las características del hebreo en el que un mismo verbo expresa a la vez presente y futuro, en el que el verbo que se utiliza es el verbo hayaj, que puede significar ser o estar.
la interpretación del sentido literal originario parece que debería inclinarse por un sentido salvador que garantiza la presencia salvífica de Yahvé. Es decir, en vez de decir yo soy el que soy, podríamos traducir Yahvé como yo soy el que estaré. Ya desde el principio, todo el contexto narrativo nos hace esperar que Yahvé va a comunicar algo, no cómo es, sino cómo se va a mostrar a Israel. Se insiste con razón en que, sobre todo en ese texto, la palabra hebrea debe entenderse como un estar presente, estar ahí, no en sentido absoluto, sino como una existencia relativa y eficaz, como si dijera yo estaré ahí para vosotros. Esta interpretación del nombre de Yahvé encaja perfectamente con la acción de Dios a lo largo de la historia de la salvación, especialmente en el momento de la liberación de Egipto y que se cumple de manera plena en el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que habita entre nosotros, como dirá después el prólogo del Evangelio de San Juan. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. Ante la gloria del 3 veces santo, Isaías exclama: «Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros». Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro dirá: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador ante él. «No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque yo soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo», dice el capítulo 11 de Oseas. Y San Juan en su primera carta, capítulo 3, dirá igualmente: «Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo». El nombre misterioso de Dios remite a la realidad trascendente de Dios mismo, que no puede ser abarcado por nada ni por nadie. La adoración es la única respuesta adecuada ante el Dios 3 veces santo. El hombre se siente infinitamente pequeño ante el Dios infinitamente grande, indigno ante la santidad absoluta de Dios. No es solo la experiencia de los que se encuentran con Dios en el Antiguo Testamento, como Moisés o Isaías, sino también de los que reconocen en Jesús al Hijo de Dios y, como San Pedro, reconocen su propia indignidad frente a la realidad divina de Jesús. Por tanto, esa actitud de adoración sigue siendo una característica necesaria del creyente de todos los tiempos, pero a la vez, en la adoración, el hombre encuentra su verdadera dignidad, porque entra en una auténtica relación con el Dios infinito y trascendente que le mira, le habla y le ama. El gesto de Moisés descalzándose al entrar en la presencia de Dios representa la actitud de adoración en la que debemos despojarnos de nosotros mismos, especialmente de supuestos méritos y capacidades, y presentarnos ante Dios con nuestra realidad siempre limitada, pobre y necesitada. Si la adoración enseñada a los judíos va más lejos que todas estas concepciones, es precisamente porque es un punto de convergencia en el que la trascendencia divina y la consistencia del hombre, lejos de hacerse la competencia, se refuerzan una a la otra. Es la trascendencia del Creador la que da su consistencia a la criatura. Nos cuesta mucho comprenderlo y difícilmente resistimos la tentación de poner en competencia al Creador y a la criatura, precisamente porque el secreto de Dios se nos escapa y nuestra consistencia depende de este secreto. El homenaje más perfecto que podemos rendir a la omnipotencia de Dios es, a fin de cuentas, afirmar nuestra consistencia frente a Él. Por tanto, no hay que hacer las cosas a medias, no hay que medir con parsimonia la importancia concedida al hombre, sino subrayar a la vez la trascendencia de Dios y la importancia del hombre, no una a pesar de la otra, sino una a causa de la otra. Porque en el momento en que la adoración proclama la nada de la criatura frente a la infinitud del Creador, proclama también por su misma existencia el valor de la adoración y, en consecuencia, de la criatura que adora, lo que constituye ciertamente una paradoja.
Si solo Dios es importante, ¿por qué es tan importante que el hombre lo reconozca? Porque el hombre es valioso a los ojos de Dios precisamente como adorador. La santidad de Dios no implica ni lejanía ni falta de compasión. Todo lo contrario. El Dios trascendente no tiene la limitación del amor y fidelidad de los seres humanos. El 3 veces santo tiene una misericordia y una fidelidad más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Por eso va más allá de nuestra conciencia a la hora de juzgar con verdad y misericordia. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. Cuando leen la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino, Señor, que en hebreo se dice Adonai y en griego Kyrios. Y con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor, Jesús es Kyrios, Jesús es Adonai, Jesús es Yahvé. Hasta tal punto el nombre de Dios se identifica con el Dios trascendente y 3 veces santo que el respeto a Dios hace que no se pueda verle sin morir, como dice el Éxodo. Y tan es así que por respeto se traduce el nombre de Yahvé porque ya no puede pronunciarse. El nombre, en general, expresa la importancia de la persona que lo lleva y, en concreto, el nombre de Yahvé es usado con regularidad como equivalente o sustituto del mismo Yahvé. Por ejemplo, bendecir y ensalzar el nombre de Yahvé es hacerlo con él mismo. Yo daré gracias al Señor por su justicia, tañendo para el nombre del Señor Altísimo, dice el Salmo 7, o proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre, Salmo 34. El nombre de Yahvé es un doble del mismo Yahvé, dice Isaías en el capítulo 30, he aquí que el nombre del Señor viene de lejos, arde su ira como incendio imponente, están llenos sus labios de furor, su lengua es un fuego que devora. Que te escuche el Señor el día del peligro, que te sostenga el nombre del Dios de Jacob, dice el Salmo 20. Es el nombre de Yahvé el que habita en el templo de Jerusalén. Deuteronomio capítulo 12, buscaréis el lugar que el Señor vuestro Dios eligiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar en él. Hasta tal punto la expresión el nombre de Yahvé sustituye a Yahvé y es grande el respeto al nombre divino que los rabinos dicen simplemente el nombre para referirse a Yahvé. No se trata de que los israelitas desconozcan el nombre como si estuviera reservado a unos pocos, sino que su uso está restringido a ciertas ocasiones especialmente de culto. Con el tiempo, de forma clara, en la época en la que se escribió el Talmud, se prohíbe pronunciar el nombre de Yahvé. Israel utilizaba el nombre de Yahvé en el culto, la oración, la bendición y también en la guerra santa, pues para eso le fue confiado. Los levitas bendecían al pueblo en su nombre, lo mismo hacía el rey, y los sacerdotes invocaban el nombre de Yahvé sobre Israel. Esto lo hacemos todos los días cuando terminamos el programa. Yo digo siempre: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, pero quiero insistir en que cuando digo el Señor, en la Biblia hebrea pone Yahvé. También era lícito utilizar el nombre para los juramentos. Una de las cosas más importantes es que para Israel este nombre no fue nunca un misterio accesible solo a los iniciados. Por el contrario, todo israelita podía emplearlo libremente. Y cuando Israel tomó conciencia plena de la singularidad de su religión, en vez de ocultar con recelo el nombre divino ante los pueblos, se sintió obligado a comunicárselo. Al leer las Escrituras, el nombre de Yahvé era sustituido por el de Adonai, y para tenerlo presente, a las 4 letras del nombre sagrado, YHWH en su transcripción hebrea, se le ponían las vocales de Edonai.
La ignorancia de este hecho dio lugar al nombre, ya hemos hablado de ello, Jehová, que mezcla las consonantes de Yahvé con las vocales de Edonai, cosa que ningún hebreo hacía. Por lo tanto, no es correcto decir Jehová. Cuando entre el exilio y Cristo, por un respeto más formalista todavía que el de los antiguos israelitas, pero también para evitar profanaciones paganas, dejaron los judíos de pronunciar el nombre de Yahvé, siguieron escribiendo las 4 consonantes del tetragrama sagrado, pero intercalando las vocales del nombre que ellos pronunciaban en lugar de Yahvé, es decir, Adonai o Edonai, que significa el Señor. Estas vocales transcritas dieron como resultado Jehová. Pero esto, repito, quiero insistir, es una construcción puramente artificial, y de ahí que muchas traducciones antiguas tradujeran el nombre YHWH como Jehová. Pero hay que insistir, no es el modo como lo pronunciaban los judíos. Al traducirse la Biblia al griego, en lugar de transcribir el nombre de Yahvé, se tradujo el término que sí se pronunciaba, es decir, Adonai, Señor, y luego se pasó al griego Kyrios. La principal confesión cristiana es Jesús es el Kyrios. La primera iglesia pudo aplicar muchas de las afirmaciones del Antiguo Testamento griego sobre Jesús Kyrios, proclamando así la divinidad de Jesús. Muchas veces he escuchado, sobre todo en el diálogo con personas musulmanas, que la Biblia nunca llama a Jesús Dios. Pues cada vez que se dice Jesús es Señor, Jesús es Kyrios, está traduciendo al castellano, al griego, del hebreo, Jesús es Adonai, que es la palabra que utilizaban los judíos para no pronunciar el sagrado nombre de Dios. Por lo tanto, decir Jesús es Kyrios significa decir Jesús es Señor. La traducción del nombre de Yahvé como Kyrios en la Biblia de los 70 tuvo una gran importancia para la comunidad cristiana porque aplicó el significado de ese Kyrios a Jesucristo, afirmaciones de Yahvé o sobre Yahvé. Parece ser que en la época de Jesús el nombre Yahvé se utilizaba muy pocas veces, se pronunciaba únicamente en el culto del templo, pero no en los servicios litúrgicos de la sinagoga. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, que por cierto es el primer escrito cronológicamente del Nuevo Testamento, habla del día del Señor como de la última venida del Señor, mientras que en el Antiguo Testamento se refería claramente al día de Yahvé, expresión que los profetas utilizaban para aludir a la intervención definitiva de Yahvé al final de los tiempos, que sería un día de juicio y salvación. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Será como cuando un hombre huye de un león y se topa con un oso, o entra en casa, apoya su mano en la pared y le muerde una serpiente. ¿No es el día del Señor tiniebla y no luz? Densa oscuridad sin resplandor alguno. Una cita del profeta Amós, donde vemos que el día del Señor se refiere al día de Yahvé. Por lo tanto, ignorar el significado del término Kyrios, Señor, es no comprender todo lo que se afirma cuando se dice que Jesús es Kyrios, que Jesús es el Señor. Está diciendo que Jesús es Dios. Por lo tanto, la Biblia muchas veces afirma la divinidad de Jesucristo. A nivel práctico, ¿importa el nombre que le demos a Dios? La respuesta indudablemente es que sí. No es lo mismo decir Dios, que tiene un sentido como muy amplio, que decir Yahvé, que llamarle Padre. Y desde luego no es lo mismo que decir Alá. La palabra Alá es la traducción literal de Dios. Alá significaría el Dios. Y es un término que no se inventó el profeta del Islam.
Para el Islam, Alá es la divinidad singular y todopoderosa, creadora y sustentadora del universo. Y aunque el Corán describe a Alá con 99 nombres que subrayan su poder y su santidad, ninguno lo describe, de estos 99 nombres que le dan, como Padre. En cambio, la Biblia sistemáticamente nos revela la naturaleza paternal de Dios, especialmente a través de las enseñanzas de Jesucristo y los escritos de los apóstoles. El concepto de Dios como Padre es central en el cristianismo, distinguiéndolo de otras religiones monoteístas, incluso en un sentido mucho más profundo que el judaísmo y desde luego en un sentido distinto que el Islam. Esta relación con Dios como Padre no es solo un título, no es solamente un nombre, sino que implica la conexión íntima, el cuidado, la disciplina y la herencia que Él como Padre nos ofrece. Comprender a Dios como Padre transforma nuestro enfoque en la oración, en la obediencia a sus mandatos y en nuestra identidad como sus hijos amados. El Nuevo Testamento muchas veces menciona a Dios con este nombre de Padre. Vosotros, pues, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando nos enseña el Padre Nuestro, orad diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús enseña que debemos dirigirnos a Dios como Padre, dando una auténtica revolución en nuestra forma de acercarnos a Dios en la oración. San Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que lo recibieron les dio el llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. San Juan explica que llegar a ser hijo de Dios está ligado a recibir y creer en Jesús. No se trata de un estatus universal, en un sentido teológico profundo. En la carta a los Romanos, dice San Pablo en el capítulo 8, vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí San Pablo describe la relación íntima que los creyentes tenemos con Dios utilizando el término arameo Abba, que no significa propiamente padre, como sabéis, sino en un sentido más literal significa un término más cariñoso, algo como papá o papaíto. En la carta a los Gálatas dice San Pablo, capítulo 4, porque vosotros sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. San Pablo reitera el tema de la filiación, mostrando que es a través de Cristo que podemos relacionarnos con Dios como Padre. Y en la carta a los Efesios dirá, Él nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo. Pablo presenta una vez más esta adopción como un plan predeterminado de Dios que realiza Jesucristo. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice, hermosa palabra, hermosa frase, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. San Juan se maravilla del amor que Dios ha mostrado al hacernos sus hijos, mostrando la realidad de esta relación. Y una última cita del Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 7, dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. El autor de la carta a los Hebreos explica cómo la disciplina paternal de Dios es una prueba de su amor y, por lo tanto, de nuestra condición de hijos suyos. Dios es todopoderoso, el creador y sustentador del universo. Sin embargo, es mucho más que eso. A pesar de ser supremo sobre todo, a pesar de ser trascendente, desea una relación con su pueblo y se revela personalmente, no como un Dios lejano. Comprender a Dios por su nombre, particularmente con el de Padre, tiene profundas implicaciones para nuestra fe y nuestra vida cotidiana, porque remodela nuestra manera de orar, nos invita a un diálogo íntimo y no solo a una reverencia distante. Esta relación ofrece seguridad en el amor y la providencia de Dios, contrarrestando las ansiedades que prevalecen en nuestro mundo incierto.
Nos desafía, además, a vivir como hijos de Dios, reflejando su personalidad amorosa en la relación con los demás. Para quienes proceden de entornos en los que Dios es visto como el totalmente otro, el inaccesible, el distante o el impersonal, esta revelación de Dios como Padre puede ser transformadora, ofreciendo la sanación, sobre todo para aquellos que tienen relaciones paternales difíciles. Y también puede proporcionar un modelo para la paternidad humana, animando a los hombres a reflejar los atributos paternales de amor y protección de Dios. Conocer a Dios como Padre a través de Cristo debería motivarnos a compartir esta buena nueva, invitando a otros a entrar en una relación familiar con Dios. Este nombre, revelado, enfatiza la singularidad del Evangelio. No solo creer en Dios, sino convertirnos en sus hijos por la fe en Jesucristo. Es muy bonito pensar en que Dios nos ha revelado su nombre y lo que éste significa, no solamente en su sentido etimológico, que es muy profundo, sino también y sobre todo en lo que implica en cuanto a la relación con Él. Continuaremos todavía hablando de la esencia de Dios, pero será en otro programa porque se nos ha acabado el tiempo para hoy. Os recuerdo que si queréis participar de este espacio, de este programa, el Compendio del Catecismo, podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, que además de mensajes escritos podéis mandar un audio. Me encantará oíros. 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Concluimos invocando el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.